Cualquier habitante de América Latina podría pensar que se trata de la iglesia más grande del mundo. Sin embargo, no es así. Hablando en términos de población mundial, el cristianismo es la fe más grande, con un 32% de la población mundial. Sin embargo, el cristianismo está dividido en muchas iglesias, de las cuales la católica es solo una de ellas, aunque ciertamente la más grande, conteniendo al 55% de la población cristiana mundial. En cambio, la fe musulmana contiene al 20% de toda la población del planeta. Esto significa un número aproximado de 1.200 millones de musulmanes, contra apenas un poco más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Evidentemente, la fe musulmana tiene mayor número de adherentes que la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sin embargo, este punto nos lleva a una pregunta que le quita el sueño a muchas personas. ¿Por qué la fe cristiana está dividida? O lo que es lo mismo, ¿por qué hay tantas denominaciones o iglesias cristianas diferentes? Para conocer la respuesta, debemos remontarnos algunos cientos de años atrás, hacia la época del mismo ser que ha dado origen a la fe mayoritaria de un continente en el que ni siquiera nació, Jesucristo. Jesucristo nació judío, pueblo que posee una fe propia conocida como judaísmo, por lo cual Jesucristo fue educado creyente de esa fe. Significaba que adoraba en las mismas sinagogas que sus compatriotas. Los problemas comenzaron apenas cundió la popularidad de Jesús como el Mesías esperado, el Hijo de Dios, pues los dirigentes de la iglesia judía nunca le creyeron, y más creció su odio hacia él debido a las críticas que él hacía de sus prácticas erróneas, y debido a que como Hijo de Dios, proclamaba tener la autoridad para llamar sus propios ministros, a cuyos principales 12 llamó apóstoles. Por lo tanto, los sacerdotes y autoridades políticas judías decidieron hacer con él lo mismo que habían hecho con casi todos los profetas anteriores, es decir, matarlo. Una vez que Jesús ya no estaba entre ellos, los apóstoles tomaron las riendas de las congregaciones, y podemos apreciar claramente que ellos ya celebraban sus propias reuniones de adoración separadamente a las de la religión judía. La razón era muy sencilla. Los seguidores de Cristo lo aceptaban como el Hijo de Dios y el Salvador, cosa que los judíos no han aceptado hasta el día de hoy. Después de la muerte de Cristo, los judíos continuaron persiguiendo a los cristianos. También los romanos se sumaron a la persecución. Una vez que los apóstoles y muchos de los creyentes en Cristo fueron muertos, la iglesia cristiana antigua tuvo que ingeniárselas para continuar funcionando, pero esto conllevó muchos problemas, pues comenzaron serias discusiones referentes a diversos puntos de doctrina, ya que no había voces que los miembros de la congregación reconocieran como autorizadas para dar una respuesta satisfactoria. Para tener un ejemplo de cómo la doctrina cristiana original fue sufriendo modificaciones con el paso del tiempo, basta con repasar la lista oficial de papas y los hechos más trascendentales que hicieron durante sus administraciones, tales como ordenar a las mujeres para entrar a la iglesia con la cabeza cubierta en el año 67 al 76, la institución del agua bendita entre el año 105 al 115, etc. Así pues, durante el primer siglo después de Cristo y la mayor parte del segundo, las congregaciones de cada ciudad donde las hubiera continuaron con un líder a la cabeza denominado obispo, que resulta un sinónimo de pastor, título tomado de la tradición judía. Sin embargo, por aquella época, cada iglesia cristiana o congregación era independiente la una de la otra y no estaban confederadas o unidas en ningún tipo de asociación, excepto por su fe. En otras palabras, y hablando en términos puramente históricos, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que proclama haber sido fundada por el mismo Jesús, no existía aún durante el segundo siglo de nuestra era, ni existiría hasta muchos años más tarde. Como es bien sabido, la máxima autoridad católica es el Papa, y los católicos afirman que el primer Papa fue el apóstol Pedro. Empero, en ninguna parte de la Biblia se menciona que Pedro haya sido nombrado Papa por Jesús, y esto es porque la palabra Papa no fue aplicada al máximo dirigente católico sino hasta el siglo XI, cuando Urbino II, obispo de Roma, propuso que se usara ese término para denominarlos, pues hasta ese año, 1093, se les llamaba Pontífice Romano u Obispo de Roma, o sea, que en realidad el primer papa no fue Pedro, sino más bien Urbano II. La razón es obvia. Pero,
¿por qué la máxima autoridad católica estaría en Roma? ¿No resultaría más lógico que estuviera en Jerusalén? Además, ¿no eran los romanos perseguidores de los cristianos? La respuesta a esta subsecuente interrogante nos lleva al nombre mismo de la iglesia en cuestión: Iglesia Católica Apostólica Romana. Durante el siglo III aproximadamente, los obispos de Roma decidieron que al estar en la sede del gobierno político más poderoso del mundo de aquel entonces, debían tener también la mayor jerarquía sobre los demás obispos, y por ende, sobre las demás congregaciones cristianas. Durante los años sucesivos, los demás obispos de Roma reclamaron la misma supremacía sobre las demás iglesias. Es ahí donde comienza la historia del líder eclesiástico de una iglesia local como líder de un movimiento religioso de clase mundial. Para justificar su reclamo de hegemonía, argumentaron que Pedro, sucesor de Cristo en el liderato de su fe, había sido el primer obispo de Roma. Sin embargo, como ya hemos mencionado antes, el obispo era la persona a quien se ponía al frente de una congregación para que se hiciera cargo de ella. La Enciclopedia Católica, al justificar la sucesión de San Pedro a través de los papas, cita correspondencia entre autoridades cristianas, donde solo se hace referencia a la idea de que los obispos de Roma heredaron de Pedro la autoridad para legislar sobre el resto de las congregaciones. Curiosamente, estas referencias abundan a partir del siglo III en adelante, mientras que hacia atrás suman apenas 2 o 3. Incluso, hace mención de una idea contraria a la que ellos sostenían. El episcopado petrino era, según los opositores, una novedad que venía de los primeros días del siglo III y que había suplantado una tradición más antigua, según la cual Pedro y Pablo habían sido los cofundadores y Lino el primer obispo. La verdad es que Pedro no dejó ningún documento donde haga constar que los obispos de Roma son sus sucesores o cabeza de la iglesia como conjunto. Pedro no pudo haberse hecho cargo de esa congregación, debido a que sus constantes viajes le habrían impedido cumplir debidamente con las obligaciones que eso conlleva. De hecho, la aseveración católica de que Pedro vivió en los últimos años de su vida en Roma es virtualmente imposible de comprobar históricamente. Inclusive, la misma Enciclopedia Católica lo afirma de la siguiente manera. En cuanto a la duración de su actividad apostólica en la capital romana, la continuidad o no de su residencia allí, los detalles y éxito de sus trabajos y la cronología de su arribo y de su muerte, todas estas cuestiones son inciertas y pueden resolverse solamente mediante hipótesis más o menos bien fundadas. Pero, sobre todo, hay que recordar que Pedro tenía una jerarquía mayor que la de un simple pastor u obispo. Él era un apóstol, título que recibió de manos de Jesús. Roma fue considerada sede de la autoridad cristiana desde el siglo III, pero no hay que pensar que eran aceptados por el gobierno romano. Como hemos mencionado antes, aún eran perseguidos tanto por judíos como por romanos. Sin embargo, la situación cambiaría drásticamente, cuando en el año 313 un emperador decretó el fin de la persecución hacia los cristianos. Se trataba de Constantino el Grande, quien dio el primer paso firme en la organización de una confederación de las congregaciones cristianas bajo un mismo nombre. A más de 300 años después de Cristo, la Iglesia Católica no existía aún.